dar inicio a este tiempo hermoso. Padre precioso, Señor, gracias Dios por tu amor. Gracias Señor Jesús, porque tú reinas con poder. Porque tú eres el soberano y victorioso Rey. Y porque la muerte no te pudo detener, Señor. Y por esa muerte tuya y esa resurrección tuya, Señor, hoy, Padre, estamos aquí sentados, disfrutando de ti, de tu palabra. Señor, suplico tu ayuda, Espíritu Santo, Señor Jesús, para transmitir tu palabra, Señor, con ese toque divino y con esa porción específica para la necesidad de cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Tienen mis hermanos su Biblia abierta en el libro de Amós, capítulo 1. Y vamos a leerlo todos a una voz. Vamos a leer el capítulo 1 completo y del capítulo 2 vamos a leer los primeros 3 versículos. De ahí parte la enseñanza en esta noche. Así que mis hermanos también lo van a hacer, todo lo vamos a hacer a una sola voz, no lo vamos a hacer corriendo, pausado. Y lo iniciamos. Dice, juicios contra las naciones vecinas. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Señor. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho el Señor. Por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice el Señor. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo,
porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego a Moab y consumirá los palacios de Querib, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice el Señor. Amén. Tremenda lectura. Habla de un juicio. De hecho, el título de la lectura es Juicios contra las naciones vecinas. Y este libro de Amós es un libro bastante duro, fuerte. ¿Y cuál es el propósito en esta noche de lo que hemos leído? El título de la enseñanza en esta noche es Un hombre común, profeta de Dios. Un hombre común, profeta de Dios. Inicialmente vemos que Amós, las palabras de Amós, todo este juicio que salió de la boca de este hombre. Y vamos a mirar inicialmente quién era este hombre. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. O sea, sabemos entonces que él era un cuidador de ovejas. Él no era profeta y no era de la escuela de los profetas. Era un hombre de campo. Y aparte de eso, dice que fue uno de los pastores de Tecoa, y dice que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, y rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Es decir, que hubo un terremoto en ese lugar, y antes de que sucediera ese terremoto, 2 años antes, el Señor va a los campos y busca a este hombre, a este Amós. Ahorita vamos a ver qué significa su nombre. Busca a este Amós, lo llama y le dice, tú vas a ser mi boca, porque eso significa profeta, significa la boca de Dios. Entonces, tú vas a ser mi boca y vas a dar un juicio a las naciones, y no solo a las naciones, sino a mi propio Israel. Porque mi propio Israel, mi propia Judá ha blasfemado contra mí. Aquí estamos hablando de un hombre común, un hombre tan común como usted y como yo. Estamos en tiempos muy difíciles y se van a dificultar más en nuestra nación. Y ya nos llega en este momento el tiempo de dejar de pensar tanto en mis problemas y de pensar en mi posición, en tu posición como hijo de Dios, y empezar a pregonar las buenas nuevas de salvación, porque el tiempo se nos acorta. 2 años antes de este terremoto, viene Dios y toma a este hombre. ¿Qué significa Amós? El nombre de Amós significa el que lleva la carga. Eso significa su nombre, el que lleva la carga. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de llevar una carga. Pero miren lo que nos dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Ligera es mi carga y suave es mi yugo. Perdóname. Llevad mi yugo porque mi carga es ligera. Ligera es mi carga. O sea que aunque llevemos esa carga de parte de Dios, es ligera. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Será el Señor el que hará, pero nos usará a nosotros como sus herramientas. Así que este hombre, Amós, que significa el que lleva la carga, aparte de que él era pastor, era un recolector de higos silvestres.
Resulta que los higos no era que iban a sacarle del arbolito las pepitas, sino dejaban que las pepas cayeran y las recogían, las tomaban y esos higos silvestres eran usados más que todo para los animalitos. Ese era el trabajo de él, era un trabajo tan simple, tan común, pero fue escogido. Y por más importante, hermano y hermana, que están esta noche aquí, quienes estén a través del internet viendo esta predicación, por más importante que sea lo que tú estés haciendo humanamente, ante el reino de Dios o el trono de la gracia, en la parte física, en la parte humana, en lo que devengue para ti tu sustento, es como nada. Comparado a lo que el Señor nos tiene para expandir su reino y para expandir y pregonar su salvación. Entonces, dice, Tecoa, dice que él era un pastor y era un recolector en la región de Tecoa. Tecoa significa sonar o trompeta. Ese es el significado de ese nombre, sonar o trompeta. Entonces hay un ruido profundo, un sonido profundo, alto, de donde va a surgir el que lleva la carga. Y de ahí viene este hombre. Su nombre es el que lleva la carga, Amós. Y él llega el Señor le habla, él llega a dar la palabra, pero entonces, leyendo en libros históricos, uno de los sacerdotes, rapidito que lo ve hablando, rapidito que váyase, rapidito que lo sacan. Entonces él se va, pero es más fuerte lo que el Señor le dice y regresa y da la profecía. Ahora, miren la táctica hermosa que usa el Señor. Primero el Señor le dice a este hombre, viene la profecía, dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco. Bueno, empieza a hablar, nombra 6 lugares de alrededor de Israel y de Judá, y nombra esos lugares para lograr que se reúna Israel y Judá, y se reúnen para escucharlo, porque es cómodo, es muy cómodo para nosotros escuchar cuando están señalando a los otros. Entonces están señalando los pecados de los otros. ¡Qué chévere! Todavía no se mete con Israel y con Judá, pero ese es el antecedente para luego llegar y ahora, hijitos, les toca a ustedes. Pero esa parte no la vamos a tocar en esta noche. Entonces dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. ¿A quién no le revocaba el castigo el Señor? A Damasco. ¿Qué significa Damasco? Tela fuerte de lana o seda con dibujos formados especialmente de flores. Ese era el significado. O sea que era un lugar comercial. Y tenían una sigla que decía, el mundo comenzó en Damasco y terminará allí. O sea que, ¿cuál es la característica que vemos en Damasco? Su orgullo, su prepotencia, su nivel, su aquí yo tengo y yo valgo por lo que tengo. No somos nosotros rodeados de personas así. Si vamos a ver en nuestro propio país, pues por eso se ve en los niveles, ¿no? Estrato 6, estrato 4, estrato 3, estrato 2, estrato 1 y estrato 0. ¿Cierto? Lo manejamos. Entonces, así se ve. Dice, la prepotencia, su vanidad. Y le dice que no, y por el 4 no revocaré su castigo por
trillaron a Galaad con trillos de hierro. Lo que dicen los historiadores es que usaban los trillos, llegaron a Galaad, usaban los trillos para asesinar a la gente y rasgarle sus carnes. O sea, en las guerras llegaban y hacían eso, con trillos de hierro. Entonces continúa, dice, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco. Ya les expliqué a mis hermanos esto. Y dice, y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Benedén. El pueblo de Siria será transportado. Habla todo este juicio del Señor es hacia el poder, hacia autoridades, hacia nombres, hacia posiciones. Es derribar. ¿Acaso, hermanos, acaso el Señor a veces no tiene que derribarnos de las posiciones en que estamos para que quedemos así como colgados de la brocha y ahí sí, Señor, por favor, ten misericordia de mí? ¿Cuál es mi posición? ¿Mi trabajo? ¿Cuál es mi posición? ¿Mi estudio? ¿Cuál es mi posición? ¿Mi poder adquisitivo? Entonces eso debe ser levantado para que me tome de la mano del Señor. ¿Cuál es mi posición? ¿Mis hijos? ¿Cuál es mi posición? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Qué es eso a lo que estoy priorizando? Lo que hago el todo de mí por encima del Señor. Entonces, después dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Qué significa Gaza? Gaza significa tela con enmayado separado. Eso es lo que significa. Tela con enmayado separado. O sea que era una trama muy rala, muy como la de un costal. Y dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Cuál es la característica de esta Gaza? Que no colaban nada. Todo les pasaba por esa tela tan separada, todo les pasaba, toda cultura, todo lo que trajeran, todo lo que dijeran, todo lo recibían, pasaba derechito. Dice, y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos. Todos estos nombres están cerrados sobre los filisteos. Perecerá, ha dicho el Señor. ¿Y qué significa filisteo? Filistea, amante de Dios. Esa contraposición. Amante de Dios. Es decir, hablaba de Dios, confesaba a Dios, pero no vivía como Dios quería que viviera. Y en medio de nuestro pueblo vemos eso. Hay mucha gente que no está viviendo, pero que está hablando de un Dios. De hecho, pues la exageración pero es así. De a veces un delincuente cuando va a atracar y atracó a la persona y, bueno, váyase, que Dios lo bendiga. Terrible. Señor, Dios mío. O sea, se ha vuelto una muletilla decir que Dios le bendiga. Pero ¿qué Dios? Entonces dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Qué significa Tiro? Tiro significa roca. Y si vemos esta porción, está hablando de una dureza de corazón, corazón de piedra. Como dice Ezequiel, en Ezequiel 36,
que el Señor quitará nuestros corazones de piedra y nos colocará un corazón de carne. Y escribirá su palabra en ese corazón de carne. Aquí hay un corazón de piedra que dice que no se acordó ni siquiera del pacto de sangre. A eso se refiere con el pacto de hermanos. No se acordó ni del pacto de sangre y aún así los entregó. ¿Qué nos diría a nosotros? ¿Qué nos diría a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros la carencia del perdonar? ¿De qué nos sirve a nosotros pararnos en nuestro orgullo? Yo no voy a perdonar a mi esposa y punto. A ver, es que lo que pasó fue que no, lo que ella me hizo. O yo no voy a perdonar a mi esposo y punto. Es que lo que él me hizo no se la rebajo. O yo no voy a perdonar a mi hermano, no sé, o a mi jefe. Bueno, colóquele el nombre que quiera. Pero no voy a perdonar. Ese corazón, mi corazón se vuelve un corazón de piedra, un corazón insensible. Y vienen las consecuencias. Entonces, después dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. O sea, el muro era lo que sostenía. A ver, ¿qué es lo que sostiene su falta de perdón? ¿Con qué lo está alimentando? ¿Qué es lo que el Señor tiene que quemar en su corazón para que usted pueda perdonar? Dice, y así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Este Edom significa, Edom es un sobrenombre para Esaú. Y sabemos perfectamente que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y el hermanito cuando le adquirió el plato, le vendió el plato de lentejas y por la primogenitura, ya sabemos la historia. Entonces fue una guerra, una lucha de hermanos, tanto que Esaú pensó en matar a su hermano y por eso él tuvo que huir y todo lo que pasó con Jacob, todas estas cosas, ¿no? Pero entonces si miramos nosotros, dice su castigo, aunque después los hermanos se encontraron y hubo perdón, vino las consecuencias de su pecado por generaciones. Y miren la generación, dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Cayeron en el pecado de relaciones terribles, sexuales terribles, innombrables. Por eso dice que violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre. Se llenaron de crueldad y hubo el robo. Y hubo el rencor. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro país? Es tan común ver cómo el robo, cómo la astucia hace parte de la vida cotidiana. Es tan común como si compro un esfero en 500 pesos, pero lo vendo en 3,000, ya por eso soy un gran negociante. Mentiroso, mentirosa, soy un ladrón o una ladrona, porque estoy exigiendo un valor superior al que debo, y en muchos aspectos. Dice, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Qué significa Amón? Este sí que me impactó. Amón es el nombre de un demonio. Y en demoniología, no entro mucho en detalle, es el nombre de un demonio que comanda 40 legiones de demonios. Y este demonio maneja todo lo que tiene que ver con la adivinación. Así que no se nos hace difícil entender que en este lugar
se practicaba la brujería, el esoterismo, la consulta a los astros, la consulta a las estrellas, los signos zodiacales, lectura del tabaco, lectura de la mano, lectura de las cartas, lectura de las vísceras de los animales. Bueno, se me está viniendo todo eso. Todo eso era pan cotidiano y tremendo. Dice que así ha dicho el Señor: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, miren lo que hicieron: abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. O sea, cogían a las mujeres, las abrían, les abrían sus vientres y sacaban sus hijos y los botaban al piso, sus hijos. Ahora, esto es, o sea, hasta dónde la hazaña y la crueldad y la ceguera de estas personas. Pero lo tremendo es que Galaad, si miramos, ¿qué significa Galaad? Galaad significa monte de la alianza. O sea que al sacar esos bebés del vientre de sus madres y arrojarlos por el piso, era romper cualquier alianza posible con Dios. Así que vamos entendiendo cuál es el inconveniente que se presenta con los abortos. El aborto lo que busca es romper la alianza con el Señor y romper la bendición del primer fruto. Galaad. Galaad. Dice: encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá cautivo, él y todos sus príncipes, dice el Señor. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Qué significa Moab? Moab es de los moabitas. Moab es el nombre del hijo que fue engendrado por Lot en su hija mayor. O sea, el padre con la hija. Y que recuerden la historia que la hija embriagó a su padre para que le engendrara un hijo. Y ese hijo se llamó Moab y es el antepasado de los moabitas. Entonces dice: prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Queriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Es decir, que iba a morir todo el pueblo, porque dice: morirá Moab, todo el pueblo. ¿Cómo iban a morir? Con tumulto, con gritería, con angustia y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de él y mataré con él a todos sus príncipes, el Señor. No quedaba descendiente real. Toda esta palabra profética fue dada, tremenda palabra profética a las naciones, fue dada por un hombre común. Y en estos tiempos, iglesia amada, el Señor no solo está usando hombres comunes, está usando mujeres comunes, como usted y como yo, todas las que estamos aquí, las mujeres que estamos aquí. El Señor nos está usando porque ya son los últimos tiempos. ¿Y cómo es para estar en batalla y en pie de guerra? Primero que todo, en paz consigo misma, con su esposo, mis hermanas casadas, mis hermanos casados, con sus esposas en paz. No es tiempo de andar en guerras, en peleas, no es tiempo de paz, porque es necesario que se preparen.
para hacer una cobertura espiritual soberana sobre sus hijos. Es urgente que esposo y esposa estén muy unidos en estos tiempos para esa cobertura soberana sobre sus hijos, porque los niños de esta generación son la generación que se declara en la palabra como sin afecto natural. La generación que lo único que le importa es su propio yo, su propio bienestar, su propia comodidad, su propio, cuya palabra en su boca preferida es no. Mi amor, ven y me ayudas a tender la cama. No. ¿Por qué no? Porque no quiero. Y ese no quiero lo dicen con una autoridad que usted, a ver, ¿qué hago yo? Y entonces si le da varita, viene el problema con las autoridades. Y si no se la da, grave, porque entonces la mamita y el papito tienen que convertirse en tapete. Papitos necesitan soberanamente de un encuentro genuino, absolutamente cierto, con el Señor Jesucristo, con Dios Padre y con el Espíritu Santo, para que reciban las estrategias divinas de cómo van a levantar una generación en tiempos tan difíciles como los que estamos, para que esta nueva generación, sus hijos, se mantengan en un amor y en un temor de Dios. Porque hoy en día, a un niño simplemente se le hablan de los milagros de la Biblia y el niño dice, ¡ay, qué chévere esa magia! No conocen la palabra milagro. La enfocan con la palabra magia porque de eso ven todos los días a través de todos los dibujos animados, a través de todas las películas que ven, a través de escuchan, comercio y todo, magia. Entonces, ¿cómo sacar a un niño de ese, ¿qué digo yo? Mundo de magia y meterlo al mundo del milagro? De los milagros divinos. Por eso es necesario que papá y mamá estén muy unidos, para que el enemigo no venga y arrebate y haga asolamiento con sus hijitos. Las familias como tal es difícil, pero tendremos que, yo estoy en un proceso. Quienes me conocen saben que pues soy solita, pero he tenido un reencuentro con mi familia de carne después de 20 años de no tratar, de no ver con nadie ni hablar con nadie de mi familia. O sea, para mí mi familia es la iglesia. Entonces, he entendido que yo tengo que aprender a amarlos como mi carne. Y estoy en ese proceso. Entonces, mis hermanos, es necesario ese reencuentro de paz con sus familias. Es necesario que estemos preparados con la coraza de justicia. Es necesario que estemos preparados con la palabra de Dios para poder enfrentar las maquinaciones del adversario. Y que cuando vengan tiempos como los que enfrentó Amós, que nosotros seamos ese Amós que el Señor va a encontrar. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Señor, un hombre común, tú lo escogiste como profeta. Y aquí están hombres comunes y estamos mujeres comunes, Señor. Pero con una obra redentora, Señor. Portando una obra redentora en nuestras vidas por causa tuya, no por obras que hubiéramos hecho, Señor. Padre, haz ese milagro sobrenatural en nuestro ser, que podamos dimensionar, entender que a pesar de ser hombres y mujeres comunes,
tú nos has escogido, Señor, para llevar tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, Señor. Y que aún en medio de un mundo tan complejo, tú tienes señalados para salvación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.